Las tragedias turísticas son situaciones o eventos desafortunados que afectan negativamente a la industria del turismo y a los destinos. Estos incidentes pueden variar desde desastres naturales, accidentes graves, crisis de salud pública, conflictos políticos o sociales, hasta eventos imprevistos que generan un impacto significativo en la seguridad y la percepción de los viajeros. En este video te presentaremos 10 ejemplos notorios de tragedias turísticas. El único dato que ha sido tenido en cuenta para ordenar los puestos es la fecha en la que ocurrió el suceso, comenzando desde el más antiguo hasta el más reciente. Comencemos. Número 10. Hundimiento del Titanic, 1912. El hundimiento del Titanic es uno de los desastres más famosos de la historia marítima y ocurrió durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El Titanic, un lujoso transatlántico británico, era considerado insumergible, pero su encuentro con un iceberg en su viaje inaugural resultó en una tragedia que conmocionó al mundo. El Titanic zarpó de Inglaterra el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York. 4 días más tarde, aproximadamente a las 11:40 p.m., el Titanic chocó con un iceberg en el Atlántico Norte, a unos 600 kilómetros al sureste de Terranova. La tripulación no pudo maniobrar lo suficientemente rápido para evitar la colisión debido a la corta distancia de visibilidad y al hecho de que no se detectaron a tiempo las advertencias sobre la presencia de icebergs. El iceberg abrió una serie de brechas en el casco del Titanic. Aunque inicialmente se pensó que el barco podría ser salvado, la magnitud de los daños resultó ser demasiado grave. A medida que el agua invadía el Titanic, la tripulación comenzó a evacuar a los pasajeros en botes salvavidas. Sin embargo, la falta de botes suficientes y la falta de un entrenamiento adecuado en procedimientos de emergencia contribuyeron a la pérdida de vidas. El Titanic se hundió gradualmente en las aguas frías del Atlántico, hasta que finalmente se partió en dos. Se estima que más de 1.500 personas perdieron la vida. El hundimiento del Titanic tuvo un impacto duradero en la percepción de la seguridad marítima. Reveló deficiencias en los procedimientos de evacuación y en la cantidad de botes salvavidas a bordo. Número 9. Tragedia en el Monte Everest, 1996. En el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, ha habido varias tragedias a lo largo de los años, debido a la naturaleza desafiante y peligrosa de las expediciones de escalada. Una de las tragedias más notorias ocurrió en 1996 y se hizo famosa por el libro Into Thin Air de Jon Krakauer y su adaptación cinematográfica Everest. En mayo de ese año, varias expediciones comerciales estaban llevando a cabo ascensos al Everest. Un cúmulo de factores, incluyendo cambios climáticos repentinos y decisiones tácticas desafiantes, contribuyeron a una serie de eventos trágicos. El 10 de mayo, una tormenta se desató en la montaña, atrapando a numerosos escaladores en la zona de la cumbre y dejándolos expuestos a condiciones extremadamente adversas. El guía de montaña neozelandés Rob Hall y el guía de montaña estadounidense Scott Fisher, ambos líderes de expediciones, perdieron la vida en esa tormenta. Otros 6 escaladores también murieron, enfrentando condiciones climáticas brutales y quedando atrapados en la llamada zona de la muerte, donde la falta de oxígeno y las temperaturas extremadamente bajas presentan riesgos significativos para la vida. La tragedia de 1996 puso de manifiesto la complejidad y los riesgos asociados con las expediciones al Everest, incluyendo las condiciones meteorológicas impredecibles, la altitud extrema y las decisiones cruciales que deben tomarse en el terreno. Además, se abrieron debates sobre la comercialización de las expediciones y el papel de los guías de montaña en la seguridad de los escaladores. Número 8. Atentado de las Torres Gemelas, 2001. El atentado de las Torres Gemelas ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando terroristas secuestraron 4 aviones comerciales y llevaron a cabo ataques coordinados contra objetivos en Estados Unidos. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia mundial y tuvo un impacto duradero en la política internacional y la seguridad global. A las 8:46 am, el vuelo American Airlines 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York,
Pocos minutos después, el vuelo United Airlines 175 se estrelló contra la Torre Sur. A las 9:59 am, la Torre Sur del World Trade Center colapsó. Solo 29 minutos más tarde, la Torre Norte también colapsó. Los derrumbes fueron consecuencia del impacto de los aviones y los incendios subsiguientes. Los ataques del 11 de septiembre provocaron una respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia, el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esta tragedia resultó en la pérdida de alrededor de 3.000 vidas. Muchas más personas han experimentado efectos a largo plazo en su salud debido a la exposición a los escombros y las toxinas en el sitio del World Trade Center. El 11 de septiembre de 2001 dejó una profunda huella en la conciencia mundial, generando cambios significativos en la seguridad aeroportuaria y en la industria de la aviación comercial. Número 7. Atentado en Bali. 2002. El atentado en Bali se refiere a 2 atentados terroristas que tuvieron lugar en la isla de Bali, Indonesia, el 12 de octubre de 2002. Estos ataques fueron llevados a cabo por extremistas islámicos y resultaron en la pérdida de numerosas vidas y en daños materiales significativos. Fue uno de los peores atentados terroristas en la historia de Indonesia. Los atentados ocurrieron en 2 lugares turísticos populares en la isla. La primera explosión tuvo lugar en el club nocturno Paddy's Pub en Kuta, una zona turística en Bali. Un coche bomba estalló en el exterior del club, causando una gran cantidad de víctimas, incluyendo turistas extranjeros que disfrutaban de la vida nocturna en la zona. Pocos minutos después, se produjo una segunda explosión en el cercano Club Sari, también en Kuta. Este atentado fue ejecutado por un suicida que llevaba una mochila con explosivos. Las 2 explosiones resultaron en la destrucción de varios edificios y estructuras en la zona. El saldo fue devastador. 202 personas murieron, incluyendo ciudadanos de más de 20 países diferentes, y más de 200 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes turistas que visitaban Bali para disfrutar de sus vacaciones. Número 6. Atentado en la estación de Atocha. 2004. El atentado en la estación de tren de Atocha en Madrid, España, ocurrió el 11 de marzo de 2004. Fue un acto terrorista que tuvo un impacto devastador en la capital española y dejó una profunda huella en la historia del país. El 11 de marzo de 2004, en la mañana, 10 explosiones coordinadas tuvieron lugar en 4 trenes que se dirigían hacia la estación de tren de Atocha, en Madrid. Los atentados ocurrieron en la hora pico, cuando muchos madrileños y turistas estaban viajando. El resultado fue trágico. 191 personas murieron y más de 1.800 resultaron heridas. Este atentado fue el peor acto terrorista en la historia de España. El atentado de Atocha dejó una profunda cicatriz en la sociedad española y tuvo consecuencias significativas en términos políticos y de seguridad. Este trágico suceso puso de manifiesto la vulnerabilidad de las ciudades ante actos terroristas y generó debates sobre la seguridad y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Número 5. Tsunami del Océano Índico. 2004. El tsunami que afectó Tailandia en 2004 fue parte de un desastre natural masivo que tuvo lugar el 26 de diciembre de ese año en el Océano Índico. Un terremoto submarino de magnitud 9.2 frente a la costa de Sumatra, Indonesia, generó una serie de olas gigantes que se propagaron rápidamente a través del océano, impactando las costas de varios países ribereños, incluyendo Tailandia. Aproximadamente a las 7:58 am, el terremoto desencadenó el tsunami, que se movió a velocidades extremadamente altas a través del océano, alcanzando las costas de Tailandia en menos de 2 horas. Las áreas turísticas y las comunidades costeras fueron las más afectadas. Las olas del tsunami golpearon con una fuerza devastadora, alcanzando alturas de hasta 30 metros en algunos lugares. Pueblos enteros a lo largo de la costa fueron barridos y la infraestructura costera quedó destruida. Las consecuencias fueron catastróficas, con miles de personas fallecidas, heridas o desaparecidas. Las zonas turísticas populares como Phuket, Khao Lak y Krabi sufrieron un impacto significativo debido a la gran afluencia de turistas en esa temporada vacacional.
Muchos visitantes y lugareños que se encontraban cerca de la costa resultaron atrapados por las olas. La magnitud de la tragedia llevó a una respuesta internacional sin precedentes. La comunidad global se movilizó para proporcionar asistencia humanitaria, suministros médicos, alimentos y apoyo financiero a las naciones afectadas. Además, se estableció un sistema de alerta temprana de tsunamis en el Océano Índico para ayudar a prevenir futuras pérdidas de vidas en caso de eventos similares. Número 4. Naufragio del Costa Concordia, 2012. El naufragio del Costa Concordia ocurrió el 13 de enero de 2012, cuando el crucero de lujo italiano encalló cerca de la isla de Giglio, en la costa de Italia. Este incidente resultó en una tragedia con pérdida de vidas y dejó al mundo conmocionado por las circunstancias y la respuesta ante la emergencia. En la noche del 13 de enero, mientras la nave se encontraba cerca de la isla de Giglio, el capitán Francesco Schettino decidió realizar un saludo no autorizado para acercarse a la costa y saludar a los residentes locales. Sin embargo, el Costa Concordia chocó contra una formación de rocas submarinas, abriendo una enorme brecha en el casco del barco. El impacto causó el desplazamiento del centro de gravedad y llevó a que la nave comenzara a inclinarse peligrosamente. El capitán abandonó el barco antes de que todos los pasajeros y tripulantes fueran evacuados, lo que generó críticas y acusaciones de negligencia. La evacuación fue caótica y desordenada, ya que la inclinación del barco dificultó el acceso a los botes salvavidas. Trágicamente, 32 personas perdieron la vida en el incidente y muchos otros resultaron heridos. El barco quedó varado en posición inclinada en las aguas poco profundas frente a la costa, convirtiéndose en un espectáculo impactante y en un desafío logístico para las operaciones de rescate y remoción de la nave. El naufragio del Costa Concordia sirvió como un recordatorio impactante de la importancia de la seguridad en la industria de los cruceros y generó un mayor escrutinio sobre los procedimientos y la responsabilidad de la tripulación en situaciones de emergencia. Número 3. Desaparición del vuelo MH370, 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines fue un vuelo comercial programado que desapareció misteriosamente el 8 de marzo de 2014, mientras volaba de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China. El avión, un Boeing 777, llevaba a bordo 239 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. El despegue se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:41 am. El 8 de marzo, con destino a Pekín. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, mientras sobrevolaba el mar de China meridional, la aeronave perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo de Malasia. La última comunicación con la tripulación fue una transmisión automática del sistema de comunicación de aeronaves. Ante estos extraños acontecimientos, se inició una búsqueda inmediata, pero la falta de información precisa sobre la ubicación del avión y la imposibilidad de establecer comunicación con él llevaron a una búsqueda masiva en el Océano Índico y áreas circundantes. Después de una revisión de datos satelitales, se determinó que el avión probablemente había volado durante horas después de perder el contacto y se había estrellado en una ubicación remota del sur del Océano Índico. A pesar de una de las búsquedas más extensas y costosas en la historia de la aviación, el avión principal y gran parte de sus restos nunca fueron encontrados. Las razones detrás de la desaparición del MH370, así como la identidad del responsable, siguen siendo desconocidas. Este misterio ha generado numerosas teorías y especulaciones. La desaparición del MH370 ha llevado a llamados para mejorar la seguridad y la vigilancia en la aviación, así como a la implementación de tecnologías que permitan un seguimiento continuo de las aeronaves. Número 2. Colapso del puente de Morbi, 2022. El colapso del puente de Morbi fue un colapso mortal que sucedió en la ciudad de Morbi, en la India, el 30 de octubre de 2022, cuando un puente colgante peatonal sobre el río Machku se derrumbó y provocó la muerte de al menos 142 personas. El puente, que data del siglo XIX, había reabierto 4 días antes del accidente, luego de un largo cierre por reparaciones. La tragedia en la ciudad de Morbi
es una de las peores en años en el país asiático. Se responsabiliza a varios actores de cometer errores, entre ellos la empresa que operaba el puente, la policía y a las autoridades locales. Posteriormente al accidente, un informe forense señaló que el piso del puente fue reemplazado en el momento de la renovación, pero sus cables no, y que los cables viejos no podían soportar el peso del piso cambiado. La empresa Oreva, encargada del mantenimiento, también fue acusada de otros errores, como no obtener el permiso de las autoridades para operar el puente, además de no haber recibido un certificado de seguridad antes de reabrirlo. Según los expertos, lo que condujo al colapso fue la gran cantidad de personas a las que se les permitió subir al puente al mismo tiempo. Como máximo, el puente tenía capacidad para 150 personas, pero se estima que había más de 500 personas en él. Al día de hoy todavía existen interrogantes sobre cómo un área que atraía a miles de lugareños y turistas todos los días carecía de medidas de seguridad para hacer frente a una emergencia. Número 1. Implosión del submarino Titán, 2023. Llegamos a la última de estas tragedias, la cual está directamente relacionada con la primera de la lista. El Titán fue un submarino experimental que implosionó el 18 de junio de 2023, mientras transportaba turistas para visitar los restos del Titanic. El sumergible fue creado y operado por la empresa OceanGate. Fue el primer sumergible de propiedad privada con una profundidad máxima declarada de 4.000 metros y el primer sumergible tripulado completado con un casco construido de titanio y materiales compuestos de fibra de carbono. El barco Polar Prince partió de las costas canadienses con el objetivo de llegar hasta la vertical del Titanic y sumergir el submarino Titán a 3.800 metros de profundidad para contemplar los restos del transatlántico. El plan era descender durante más de 2 horas, ver la conocida embarcación desde el pequeño ojo de buey del Titán y emerger 7 horas después de la inmersión. Sin embargo, cuando aún no habían completado el descenso, se perdió la comunicación entre el submarino y el Polar Prince. Comenzaba entonces una carrera contra el reloj para intentar localizar el submarino. Se desconocía si habría logrado salir a superficie y estaría a la deriva o seguiría sumergido en las gélidas aguas del Atlántico. El oxígeno que había en el interior de la cápsula marcaba la cuenta atrás de las operaciones de búsqueda y rescate. Luego de varios días angustiosos de búsqueda, un robot submarino detectó en la tarde varios restos que, tras ser analizados por los expertos, se mostraron compatibles con una rotura catastrófica de la cámara de presión. La propia compañía OceanGate, que comercializaba los viajes submarinos para ver el Titanic, a un precio de $250.000 por pasajero, confirmó el fallecimiento de los 5 ocupantes y transmitía sus condolencias a las familias. La causa exacta sigue bajo investigación, aunque los expertos creen que los materiales utilizados para construir la nave podrían haberse agrietado bajo la presión de las profundidades del mar. Si has llegado hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal, comparte y deja tus comentarios. Todo esto nos ayuda a crecer y seguir creando más videos como estos.